La mayoría de nosotros necesitamos música para darle sabor a la vida, sí, ok. Pero resulta que en la actualidad, si vamos a escuchar música con Deezer, con Spotify y demás, necesitamos hacer un pago o escuchar publicidad. Eso es lo que hay en la actualidad. Pero existen alternativas. Y en este video les voy a enseñar dos alternativas completamente gratuitas, open source, que nos van a permitir escuchar toda nuestra música, toda nuestra biblioteca de forma ilimitada, completamente gratis y sin publicidad. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan y los descubrimos juntos? Bueno, resulta que las dos aplicaciones que les voy a enseñar no están disponibles en la Play Store, pero las podemos adquirir desde otras fuentes, inclusive desde otras tiendas alternativas a la Play Store, precisamente. Es un procedimiento demasiado fácil y para podérselos enseñar me voy a venir acá a mi tableta, donde yo voy a hacer el procedimiento, pero ustedes de su celular pueden hacer exactamente lo mismo, ya que como es el mismo sistema operativo, siguiendo los mismos pasos, vamos a obtener los mismos resultados, ¿sí o qué? Entonces, vamos a abrir nuestro navegador web, el de confianza, el que usted esté usando, sea Google Chrome, sea Brave, sea Edge, sea el navegador que usted esté usando. Y en este navegador vamos a hacer una búsqueda. Vamos a buscar Droid IFI. Dentro de la búsqueda nos va a aparecer esta opción que dice Droid IFI F-Droid. Le damos clic ahí. F-Droid es una tienda alternativa, es como una Play Store. Si nosotros queremos instalar la aplicación de F-Droid, pues tendríamos acceso a la tienda. Pero Droidify es una alternativa para manejar la misma tienda. ¿Sí me hago entender? F-Droid o Droidify sería dos formas diferentes de acceder a la misma tienda de F-Droid. Si nosotros venimos acá a F-Droid, pues tenemos la opción de descargar la tienda oficial de ellos. Acá está, descargar F-Droid. Pero como les decía, a mí me parece mejor o me parece más práctico instalar Droidify. Dentro de F-Droid, nosotros podemos acá buscar la aplicación que queramos e instalarlo directamente. Pero tener la tienda instalada, sea la aplicación de F-Droid o sea Droidify, nos va a permitir tener muchas ventajas. Un acceso directo a la tienda y sobre todo actualizaciones automáticas, muchachos, que si sale una nueva versión nos esté informando que hay nuevas versiones. Entonces, acá en el navegador, nosotros vemos cómo hay una descripción del programa y si venimos bajando por acá, nos aparece la opción de descargar F-Droid. Eso es si queremos tener la tienda oficial. Cualquiera de los dos métodos sirve. Yo les recomiendo mejor instalar Droidify, que es la misma tienda, pero me parece una aplicación un poquito mejor cuidada. Seguimos bajando y aquí desde la tienda de F-Droid estamos bajando y nos aparece la opción de descargar el APK. Miren que la última versión de Droidify es la 066. Vale. Si seguimos bajando, hay otras versiones, la 065, la 064. Nos interesa la última, esta, la 066, ¿cierto? Venimos y en la parte de abajo nos aparece la opción de descargar APK. Los APK son los archivos instalables de Android. Esto es lo que estamos buscando. Le damos clic acá y le decimos descargar. La descarga ya terminó y le vamos a decir abrir. O podemos venir y acceder a nuestro navegador de archivos, digamos cualquiera. Voy a abrir mi navegador de archivos y aquí en el navegador de archivos nosotros nos podemos venir a descargas y aquí tenemos el archivo instalable. Si nosotros le damos clic a ese archivo, si le damos, nos aparece este mensaje, que por nuestra seguridad no tenemos permitido hacer instalaciones de aplicaciones externas a la tienda. Si usted ya hizo este procedimiento, no le va a salir el mensaje. Pero como este es primera vez que instalo una aplicación alterna desde este programa, me aparece este mensaje.
No hay ningún problema, le decimos en configuración y le vamos a otorgar permiso para que instale las aplicaciones. Accedemos acá, le damos el permiso y miren que ya nos aparece la opción de instalar. En este caso entonces le damos instalar. Esperamos que el proceso termine y ya con esto tendríamos acceso a la tienda de F-Droid a través de este cliente que se llama Droidify. Vamos a decirle abrir. Una vez abierto el programa, me aparece este mensaje, que si deseo que me envíen notificaciones o no. Yo le voy a decir permitir porque me gusta que me esté informando de las aplicaciones que tengo, cuando salen nuevas versiones, cuando tengo actualizaciones y que puedan ser mantenerse a la última. Sobre todo con estos programas de música gratuitos, es bueno tenerlas en la última versión porque hacen correcciones o mejoran la estabilidad del sistema y demás. Ya dentro de la aplicación Droidify, me aparece qué tengo instalado, qué actualizaciones habrían para las aplicaciones instaladas desde la tienda, etc. Aquí apenas está cargando las imágenes. La primera vez que se abre la aplicación tarda un poquito, pero ahí va cargando. Esta tienda es excelente, muchachos, porque nos abre un abanico gigante de posibilidades de muchas aplicaciones open source súper chéveres que no están disponibles en la Play Store. Una vez instalada nuestra tienda, pues ya tenemos acceso a todas las aplicaciones. La tienda, como podemos ver acá en los menús de inicio, tenemos la aplicación para ser utilizada, ¿cierto? El Droidify. Nosotros entonces accedemos a ella y podemos acceder a cualquier aplicación open source que esté en la tienda. Para buscarlas están acá el botón de búsqueda. En nuestro caso vamos a buscar una aplicación que se llama Create. Esta aplicación Create la señalamos y nos aparece la opción de instalar. Le damos clic acá y, como en cualquier tienda, esperamos que el procedimiento termine. Como es primera vez que instalamos desde Droidify, nos va a pedir también nuestro sistema el permiso de que esta tienda pueda instalar aplicaciones. Es el mismo procedimiento de ahorita: configuración, le damos otorgar el permiso y ya nos aparece la opción de instalar. Le damos instalar. Podemos devolvernos acá. Y listo, muchachos. En teoría, nuestra aplicación estaría instalada. Si nosotros vemos acá, tenemos la aplicación de Create ya instalada en nuestro celular. Como les dije, yo les iba a enseñar dos aplicaciones. Esta es la primera, peguémosle una miradita. Bueno, vamos a acceder a la aplicación. Accediendo a ella, nos vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos varias secciones. La primera es selecciones rápidas, canciones, artistas, álbumes y listas de reproducción. Estas secciones en el celular, aquí como lo estamos viendo en una tableta, en una vista más extendida, a ustedes les va a aparecer aquí al lado izquierdo, pero son las mismas secciones. En secciones rápidas tenemos recomendaciones generales, pues, que nos hace la aplicación para escuchar diferentes tipos de música. Como podemos ver, nos recomienda artistas, nuevos álbumes, nos recomienda música por géneros. Digamos que, por ejemplo, nosotros queremos ver el género de pop y nos mostraría música pop para escuchar. Podríamos venir y decirle metal, entonces nos haría recomendaciones de listas y artistas en el género del metal. Si quisiéramos, no sé, K-pop, entonces tendríamos recomendaciones del género. Ya si nosotros queremos, es una búsqueda de un artista en específico, una canción que nosotros queremos, venimos a la lupa. Aquí en la lupita nosotros podemos buscar lo que nosotros necesitemos. Yo voy a buscar, por ejemplo, por artista. Voy a poner Sabaton. Al hacer la búsqueda, me aparece en la sección de álbumes, pues los álbumes de Sabaton. En artistas, pues como pueden ver, ya tengo a Sabaton. Tengo en canciones, dentro de la búsqueda, pues canciones sobre el grupo de Sabaton. Digamos que yo quiero escuchar un álbum completo. Voy a escoger The Last Stand.
Aquí en The Last Stand, no sé, voy a escoger cualquier canción Shiro Yama. Si yo la selecciono, se abre el reproductor y debería iniciar la reproducción. Obviamente por temas de copyright, pues me toca pausar la reproducción para que no tenga problemas. Y tengo como poner una canción como favoritos. Si yo pongo esta canción como favoritos, ahorita vamos a ver que si yo regreso al menú principal y tengo mis artistas, tengo canciones, digamos, salgamos de la búsqueda. Salgamos de la búsqueda en canciones. Yo puedo venir a las canciones que me han gustado y ahí está, eh, perdón, aquí en favoritos tengo la canción que yo estaba escuchando. Y nosotros tenemos entonces, a la hora de estar reproduciendo una canción, algunos elementos en la parte inferior. Este de acá nos permite descargar la canción. Ahí le di clic y miren que ya la canción ha sido descargada. Cuando una canción es descargada, no es que tengamos el MP3 ni nada de eso. Simplemente la aplicación tiene la opción de poder reproducir la canción sin necesidad de conexión a Internet. Tenemos la opción de crear listas de reproducción, ya a conveniencia de cada quien. Generar reproducciones de manera aleatoria, que la lista se repita continuamente. Y también tenemos esta opción muy interesante que si la activamos nos permite ir viendo las letras de la canción. ¿Vale? Entonces, es una aplicacioncita muy chévere y muy recomendada. Si nosotros venimos acá y buscamos otro grupo, por ejemplo, Épica, aquí tenemos el grupo de Épica, nos aparecen canciones, recomendaciones, álbumes, etcétera. Voy a abrir algún ejemplo, voy a abrir el álbum Omega y voy a escoger cualquier canción. Kingdom of Heaven. Aquí, como pueden ver, se activó la letra, está la letra y demás. Y esta es la primera aplicación que yo les quería mostrar. Como bien les dije, la idea era que íbamos a ver dos aplicaciones. La segunda aplicación la podemos instalar de la misma manera que esta, en la tienda de Droidify. Entonces, vamos a ver esa segunda aplicación de una manera correcta. Para instalar la segunda aplicación, pues hacemos el procedimiento que hicimos con la anterior. Y como ya tenemos la tienda instalada, es mucho más fácil. Entonces, en nuestro dispositivo venimos y accedemos a la tienda, a Droidify, ¿cierto? Entonces, le damos clic acá y en la sección de búsqueda, aquí en la lupa, buscamos la aplicación Harmony. Harmony Music, esta de acá, Harmony Music. Le damos clic y como ya tenemos todo previamente configurado, pues simplemente es darle instalar. En este momento, la aplicación va a ser instalada sin ningún problema. Le damos instalar. Esperamos que el proceso termine. Y listo. Si nosotros venimos a nuestro dispositivo, debería estar la aplicación Harmony Music. Al acceder a ella, vamos a ver que tenemos una configuración un poquito diferente a la anterior, pero muy similar en muchos aspectos. Empezamos con la lista de recomendaciones. Aquí tenemos la sección de canciones, playlist, álbumes, artistas y configuraciones. Aquí en configuraciones, como la aplicación viene por defecto en inglés, venimos a la sección de personalización y podemos cambiar el lenguaje, para nuestro caso español. Y ya podemos tener la aplicación completamente en español. Si nosotros queremos una barra inferior de navegación que se parezca a lo que estábamos viendo ahora, lo podemos hacer. Esta aplicación es muy interesante y cuenta también con una versión de escritorio para poder escuchar nuestra música en nuestro computador, en nuestro dispositivo, ya sea Windows, sea Linux.
Entonces, le vamos a sacar un videíto próximamente para explicar cómo podríamos configurar Harmony Music en el celular y en el computador. Eso es todo por hoy, muchachos. Espero les haya servido. Ojalá disfruten bastante la aplicación. Escríbanme en los comentarios si les funciona, si les sirvió, si fue de ayuda. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao.